Nunca pensé que la humillación más grande de mi vida vendría de mi propio hijo. Y lo peor de todo, frente a toda la familia. Yo lo viví. Yo soy Doña Remedios. Y hoy voy a contarles la historia de cómo un simple gesto de desprecio me hizo entender que la lealtad de la sangre no es suficiente. Y que el verdadero amor no se hereda, se gana. Imaginen que han dedicado toda su vida a proteger a su familia y a su patrimonio, a darlo todo por un hijo que creció con arrogancia y sin respeto. Y, en el día de tu cumpleaños, en el momento de la foto familiar, ese hijo te aparta, te dice, sin un rastro de vergüenza, que estorbas. En ese instante, todo tu mundo se desmorona. Pero hoy, les voy a mostrar cómo un acto de humillación se convirtió en el acto de amor más grande que he hecho en mi vida. Cada segundo importa, y si ignoras esta lección, corres el riesgo de perder lo más valioso que tienes. Quédate conmigo hasta el final y descubre cómo una madre humillada tomó el control de su vida y cómo una simple firma cambió para siempre el destino de su familia. No creerás lo que un pequeño testamento es capaz de hacer. Me llamo Remedios Salazar, tengo 85 años y hasta ese día creí que lo había visto todo en esta vida. Vi guerras que cambiaron ciudades, fiestas que parecían eternas y despedidas que marcaron mi alma. Nací y crecí en Burgos, en una casa que ha sido el corazón de mi familia durante generaciones. Me casé joven con Francisco, un hombre que me enseñó que la elegancia no está en las joyas ni en las sedas, sino en cómo uno trata a los demás. De él heredé la paciencia y la firmeza, aunque a veces creo que la vida me obligó a usar más la segunda que la primera. Desde que enviudé hace más de 20 años, mi mayor propósito ha sido cuidar del patrimonio familiar y de mi único hijo, Fernando. Él creció rodeado de comodidades, sin saber lo que era remendar un vestido o negociar con un comerciante que quería cobrar de más. Yo siempre pensé que ese era mi regalo para él, una vida sin carencias. Nunca imaginé que, en el fondo, ese regalo vendría con un precio tan alto. Esa mañana, el sol bañaba el jardín de mi casa con una luz dorada que parecía sacada de una postal. Las mesas estaban cubiertas con manteles de lino. La vajilla de porcelana que solo usaba en ocasiones especiales brillaba como si hubiera estado esperando justo ese día. Era mi cumpleaños y la familia entera estaba reunida. Primos, sobrinos, amigos de toda la vida. Entre ellos, mi nieto Alejandro, el único que siempre logra arrancarme una sonrisa sincera. Alejandro es distinto. Tiene esa mirada limpia, como si aún creyera que el mundo puede ser mejor de lo que es. Con él, he compartido historias de la familia, secretos de cocina y paseos por el centro histórico de Burgos. En mi corazón, siempre supe que él sería quien entendería lo que significa llevar el apellido Salazar con orgullo, más allá de las herencias y las propiedades. Después del almuerzo, alguien sugirió tomar la foto de familia. Para mí, ese siempre ha sido un momento especial. Guardar retratos es como congelar un pedazo de tiempo que no volverá. Caminé despacio hacia el grupo, acomodando mi chal de lana fina sobre los hombros, sintiendo cómo el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el clic de la cámara preparándose. Justo cuando estaba por acomodarme al lado de Alejandro, la voz de Fernando cortó el aire como una tijera afilada. «Mamá, por favor, salga del cuadro. Usted estorba en las fotos», lo dijo alto, sin un rastro de vergüenza, y con una impaciencia que no le conocía, o que tal vez nunca quise reconocer. Sentí como si todos los presentes se hubieran quedado de piedra. El silencio posterior pesó más que cualquier palabra. No recuerdo si sonreí o si mi cara se endureció de golpe. Solo sé que la brisa del jardín se volvió fría y que el sabor del vino que aún tenía en la boca se volvió amargo. Alejandro me miró con los ojos muy abiertos y dio un paso hacia mí para abrazarme. Yo, con suavidad, le puse una mano en el hombro y lo aparté, no porque no quisiera su consuelo, sino porque sabía que tenía que sostenerme en pie por mí misma. Sin decir palabra, giré y caminé hacia el interior de la casa. Podían pensar que iba a llorar, que la anciana frágil se retiraba herida a su habitación, pero no. Cada paso que daba sobre los pasillos de madera me llevaba más cerca de mi despacho, ese lugar donde la historia de la familia está guardada en documentos y decisiones. No era el llanto lo que me llamaba, sino la necesidad de actuar. Al cerrar la puerta del despacho, el murmullo lejano de la fiesta se volvió un eco apagado. Me quedé de pie unos segundos, observando la biblioteca,
el escritorio de madera oscura, las fotos enmarcadas en plata, que contaban una vida que ahora parecía pertenecerle a otra persona. No me temblaban las manos, pero sentía un calor subiendo por mi cuello, una mezcla de rabia y tristeza que no recordaba haber sentido desde que enviudé. Abrí el cajón central del escritorio y saqué una carpeta de cuero gastado. Dentro, ordenados con precisión, estaban todos los documentos importantes de la familia, escrituras, cartas antiguas y el testamento. Ese testamento lo había redactado hacía años, en un momento de confianza ciega hacia mi hijo. Me dolía pensar en la ingenuidad de aquella mujer que lo escribió. Me senté en la silla, esa que cruje suavemente cuando uno se recuesta, y leí cada línea como si fuera un extraño, revisando papeles ajenos. Mi nombre, el de Fernando, el de Alejandro, todo estaba allí, frío, legal, definitivo. Y sin embargo, en ese instante, comprendí que las leyes pueden cambiar tan rápido como los afectos cuando se pierde el respeto. Escuché unos pasos en el pasillo, suaves, casi dudosos. No me sorprendió ver a Alejandro asomarse por la puerta, con esa expresión entre preocupación y vergüenza ajena. «Abuela, lo que dijo papá no estuvo bien», susurró. Sus palabras eran simples, estaban cargadas de una lealtad que, en ese momento, valía más que toda la fortuna que guardaban esos documentos. Lo invité a entrar con un gesto de la mano. Él cerró la puerta detrás de sí y se sentó frente a mí, todavía con las mejillas encendidas. «No tienes que disculparte por él», le dije. «La forma en que tratamos a los demás, sobre todo a los que nos han dado todo, es lo que define quiénes somos. Y tú hoy me demostraste quién eres». Alejandro bajó la mirada, como si no supiera qué responder. Yo me levanté, tomé una pluma de plata, regalo de mi difunto marido, y sin más preámbulo, tracé una línea firme sobre el nombre de Fernando en el testamento. El sonido del papel al rasgarse bajo la tinta fue como un latido fuerte que me devolvió la calma. «Este documento no es solo un reparto de bienes», le dije mirándolo a los ojos. «Es un espejo de lo que yo valoro. Y tú, Alejandro, hoy me recordaste que la sangre no es suficiente para llamar a alguien familia. Lo que cuenta es el respeto». Él asintió despacio, y pude ver cómo ese gesto lo marcaba tanto como a mí. Guardé de nuevo la carpeta en el cajón, cerrándolo con llave. Me puse de pie, alicé mi chal y respiré hondo. La decisión estaba tomada. Ahora, lo que venía era enfrentar a todos, no con lágrimas, sino con la dignidad intacta. Abrí la puerta, y el sonido de las conversaciones volvió a llenar el aire. Esta vez, no me tembló ni un músculo al caminar hacia el salón. Cuando crucé de nuevo el umbral hacia el salón, las conversaciones parecían haberse reanudado con un tono forzado. Algunos fingían reír, otros hablaban en voz baja, pero las miradas se desviaban hacia mí, como quien observa una tormenta aproximarse. El aroma de la tarta de cumpleaños, que antes me había abierto el apetito, ahora me parecía dulzón, empalagoso, como si intentara tapar el sabor amargo que Fernando había dejado en el ambiente. Caminé despacio, sosteniendo la barbilla alta, con esa elegancia que mi madre siempre decía que debía mantenerse incluso en la derrota, aunque yo no me sentía derrotada en lo absoluto. Sentía, más bien, que estaba a punto de ganar una batalla silenciosa. Fernando estaba de pie junto a la mesa, sirviéndose una copa de vino. Al verme, hizo un gesto rápido con la cabeza, una especie de saludo incómodo que intentaba disimular con una sonrisa. «Mamá, lo siento, no quise», comenzó, pero lo interrumpí con un simple levantar de la mano. No iba a permitir que sus disculpas fueran una mezcla de excusas y orgullo herido. Había aprendido que algunas palabras, una vez dichas, no se borran ni con 1000 disculpas. Su mirada buscaba un lugar donde refugiarse, y por un momento creí ver en él al niño que alguna vez lloraba cuando se caía en el patio. Pero ese niño ya no existía. Me dirigí al centro del salón y pedí, con voz clara, que todos se acercaran. El murmullo disminuyó hasta que solo se escuchaba el crujido de las sillas arrastrándose. Algunos tenían el ceño fruncido, otros simplemente parecían intrigados. Alejandro permaneció cerca de mí, como si supiera que lo que estaba por decir no sería una simple anécdota familiar. Sus manos estaban juntas, pero tensas, y yo podía sentir el peso de su silencio, ese silencio que me había acompañado en el despacho minutos antes. «Hoy es un día importante para mí», comencé,
mirando a cada uno de los presentes, pero no solo porque cumplo años, sino porque he recibido un regalo inesperado, una lección, mejor dicho. Hubo quienes sonrieron, esperando, quizás que hablara de afecto o gratitud, pero mis ojos se posaron en Fernando y vi cómo su postura se endurecía. Hoy he recordado que el respeto es más valioso que cualquier fortuna y que no siempre la sangre es sinónimo de familia. A veces, quienes nos llevan en el corazón valen más que quienes comparten nuestro apellido. Saqué la carpeta del testamento que había traído conmigo, sosteniéndola como si fuera un estandarte. El cuero viejo tenía un olor particular, mezcla de polvo y tinta seca, un aroma que para mí era sinónimo de historia y responsabilidad. En este documento, continué, se encuentra el futuro de todo lo que esta familia ha construido durante generaciones, y hoy he decidido que el futuro no estará en manos de quien me humilla, sino de quien me respeta. Un murmullo recorrió la sala, y Fernando dio un paso hacia mí, pero Alejandro, casi sin darse cuenta, se adelantó también, interponiéndose entre nosotros. Abrí el documento con calma, como quien despliega un mapa antiguo. Aquí estaba escrito el nombre de Fernando como heredero principal, dije, pero eso cambió hace un momento. Tomé la pluma, y delante de todos, tracé una línea firme sobre su nombre. El sonido del papel al rasgarse bajo la tinta resonó en mis oídos como un trueno. Algunos jadeos se escucharon, y en los ojos de mi hijo apareció una mezcla de incredulidad y furia contenida. Pero yo no desvié la mirada. No después de todo lo que había visto y oído ese día. A partir de ahora, declaré, Alejandro será el único heredero de la fortuna familiar, no porque sea mi nieto, sino porque hoy, cuando más lo necesitaba, me dio un abrazo sincero, y eso vale más que todos los títulos, más que todas las casas, más que cualquier apellido. La familia se mide en actos, no en palabras bonitas. Alejandro abrió la boca como para decir algo, pero se quedó callado, y sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y gratitud. Creo que entendió, en ese instante, que no solo le estaba entregando bienes, sino una responsabilidad. Hubo un silencio que duró unos segundos, pero que a mí me pareció eterno. Fernando apretó la mandíbula, intentando mantener la compostura. Podía ver en sus manos ese leve temblor que siempre le delataba cuando estaba a punto de perder los estribos. Pero no dijo nada. Sabía que, en esa casa, en ese momento, su palabra ya no tenía peso. Yo cerré la carpeta y la guardé en el bolso, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, el aire que respiraba no me oprimía. El pecho. No sabía cómo terminaría la relación con mi hijo después de esto, pero sí sabía que no me arrepentiría jamás. No habían pasado ni 2 minutos desde que guardé la carpeta cuando Fernando, incapaz de contenerse más, se acercó con pasos rápidos. Su rostro estaba tenso, y el brillo en sus ojos ya no era de incomodidad, sino de enojo puro. «Mamá, esto es una locura. No puede hacer algo así delante de todos», dijo con un tono que intentaba sonar calmado, pero que se quebraba en los bordes. Yo lo observé con serenidad, como quien mira a un extraño tratando de imponer su voluntad en una casa que no le pertenece. No levanté la voz, pero cada palabra mía fue firme. No lo hice delante de todos por casualidad, Fernando. Lo hice para que entendieras que hay límites que no se cruzan. Y tú, hoy, los cruzaste todos. Él se pasó una mano por el cabello, un gesto que siempre hacía cuando buscaba tiempo para pensar. Sin embargo, no le quedaba mucho espacio para excusas. Todos habían visto y oído. Algunos de los presentes desviaban la mirada, incómodos con la tensión, pero nadie se atrevía a intervenir, ni siquiera su esposa, que permanecía a un lado con los labios apretados y los brazos cruzados. En ese momento me di cuenta de que Fernando estaba más solo de lo que creía, y no precisamente porque yo lo hubiera dejado sin herencia, sino porque había perdido el respeto de todos los que importaban. Alejandro, en cambio, no se movió de mi lado. Su postura era tranquila, pero en su mirada había una determinación que nunca le había visto antes. «Papá, basta», dijo con un tono bajo, pero tan cortante que hasta yo me sorprendí. Fernando giró hacia él, incrédulo. «¿Basta? ¿Te das cuenta de lo que significa lo que tu abuela acaba de hacer?» Alejandro asintió lentamente. «Sí, significa que en esta familia el respeto importa más que cualquier cantidad de dinero, y si no lo entiendes, entonces demuestra que ella tiene razón». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. No fue un
aplauso, ni un gesto ostentoso, pero en ese momento supe que las palabras de Alejandro habían calado hondo. Fernando respiró hondo, tratando de recomponerse, y dijo: «Esto no queda así, mañana hablaremos». Su advertencia no me impresionó. Llevaba toda la vida creyendo que mañana tendría la última palabra, y no entendía que, por primera vez, mañana no sería su día. Me limité a asentir, con una calma que lo descolocó. La música que sonaba de fondo parecía ahora fuera de lugar, demasiado alegre para el clima que reinaba. Alguien se apresuró a cambiarla por algo más suave, como si una melodía más lenta pudiera disolver la tensión acumulada. Yo me senté en mi sillón favorito, ese que había pertenecido a mi abuela, y acepté una taza de café que una de las primas me acercó. «Tía, fue muy valiente lo que hizo», me susurró. Sonreí, aunque mis manos aún sentían el peso de la decisión que había tomado. No era valentía lo que me movía, sino dignidad. Desde mi asiento podía observar cómo Fernando se retiraba a un rincón, hablando en voz baja con su esposa, gesticulando como quien prepara un contraataque. No me inquietaba. Si algo había aprendido en estos 85 años, era que las amenazas pierden fuerza cuando quien las hace ya no tiene poder real. Y Fernando, aunque no lo admitiera, había perdido más que una herencia esa tarde. Había perdido la autoridad moral sobre esta familia. Alejandro, en cambio, se inclinó hacia mí y me dijo en voz baja: «Gracias, abuela, no por la herencia, sino por confiar en mí». Le respondí con una caricia en la mejilla. «La confianza se gana, Alejandro. Hoy la ganaste para siempre». Sus palabras me devolvieron un poco de calma. No era solo una cuestión de dinero o de castigo. Era una declaración sobre lo que yo quería que quedara en esta familia cuando ya no estuviera. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. La fiesta, aunque aún tenía invitados, ya no era la misma. La risa fácil había desaparecido, sustituida por conversaciones más bajas y miradas significativas. Sentí que, de alguna manera, aquel atardecer marcaba no solo el final de un día, sino el cierre de un capítulo en la historia de los Salazar. Lo que viniera después, lo enfrentaría con la misma frente en alto con la que había salido del despacho. La mañana siguiente, amaneció con un cielo gris, de esos que en Burgos anuncian lluvia antes del mediodía. Me desperté más temprano de lo habitual, no porque no hubiera dormido, sino porque mi mente estaba tranquila. Caminé hasta la cocina y preparé mi café, dejando que el aroma fuerte llenara la casa. Mientras revolvía el azúcar, escuché el portón principal abrirse con un chirrido metálico. No me sorprendió ver a Fernando entrar sin avisar, como solía hacer desde siempre. Llevaba el rostro cansado, las ojeras marcadas y un gesto que mezclaba urgencia y orgullo herido. Su paso firme hacia el salón me confirmó que no había venido a hacer una visita cordial. Me encontró sentada junto a la ventana, observando cómo las primeras gotas comenzaban a golpear el cristal. «Mamá, tenemos que hablar», soltó sin siquiera saludar. Su voz estaba cargada de una autoridad que, honestamente, ya no le reconocía. Le indiqué la silla frente a mí, pero él prefirió quedarse de pie, como si estar sentado fuera un signo de debilidad. «Lo que hiciste ayer fue un error. Estabas molesta, pero eso no significa que tengas que cambiar el testamento. Podemos resolver esto entre nosotros, sin escándalos». Lo escuché con paciencia, dejando que cada palabra flotara y se deshiciera en el aire. «Fernando», le respondí, «lo que pasó ayer no fue un arrebato. Fue el resultado de años viendo cómo confundes privilegio con derecho y respeto con obediencia ciega. No voy a deshacer mi decisión porque la tomé con la cabeza fría, más fría que la de alguien que humilla a su madre delante de toda la familia». Vi cómo apretaba los labios, conteniendo lo que quería decir, pero no podía ocultar ese brillo molesto en sus ojos que siempre aparecía cuando no lograba salirse con la suya. Intentó suavizar el tono. «Mamá, no quise ofenderte. Solo estaba pensando en cómo saldría la foto. No era un asunto personal». Esa excusa, que probablemente esperaba que sonara inocente, me provocó una mezcla de risa y pena. «Claro que era personal, Fernando. Si no lo fuera, habrías pedido lo mismo a cualquier otro, y no lo hiciste. Me pediste que saliera yo, y no por la foto, sino porque desde hace tiempo me ves como un estorbo en lugar de como la persona que te dio todo lo que tienes.
La tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Afuera, la lluvia comenzó a caer con más fuerza, golpeando el techo de tejas y llenando la habitación con ese sonido constante que siempre me había resultado calmante. Mamá, piensa en lo que estás haciendo. La gente hablará. Dirán que te volviste contra tu propio hijo. Me incliné hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa. La gente también hablará si permito que me falten al respeto y me quede callada. Prefiero que digan que me defendía que digan que me dejé humillar. Por un momento, pensé que se iría. Dio un paso hacia atrás, se pasó la mano por la cara y suspiró, pero en lugar de marcharse, se dejó caer en la silla frente a mí. Entonces, ¿ya no hay vuelta atrás? Su voz era más baja, menos combativa. Lo miré a los ojos, esos mismos ojos que había visto cerrarse cuando era un bebé dormido en mis brazos. No, Fernando, no hay vuelta atrás. Puedes recuperar muchas cosas en esta vida, pero el respeto, una vez perdido, no vuelve. Se quedó en silencio, mirando sus propias manos. Era la primera vez en mucho tiempo que no veía en él una postura defensiva, sino algo que se parecía a la vulnerabilidad. No supe si era genuino o si era otra estrategia para ganarse mi compasión, pero me limité a observarlo. Alejandro es joven, dije después de un rato, y aún puede aprender de ti. Si decides ser un ejemplo en lugar de una advertencia. No respondió, pero sus hombros se encogieron apenas, como si mis palabras hubieran dado en un punto que él mismo intentaba no tocar. Finalmente, se levantó sin decir más y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró y me miró por unos segundos. Fue una mirada extraña, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Después, simplemente salió, dejando la puerta entreabierta. El sonido de la lluvia llenó el silencio que dejó su partida. Me quedé ahí, con la taza de café ya fría entre las manos, sintiendo que había cerrado un ciclo. No sabía si Fernando algún día entendería mi decisión, pero sí sabía que yo podía seguir adelante con la conciencia tranquila. Pasó menos de una hora antes de que Alejandro llegara. No sé si fue coincidencia, o si alguien le contó que su padre había venido, pero apareció con el pelo húmedo por la lluvia y una expresión que combinaba curiosidad y preocupación. Traía bajo el brazo una carpeta, de la universidad, pero ni siquiera se sentó antes de preguntar. «Papá estuvo aquí, ¿verdad?». Asentí, invitándolo a pasar a la cocina, donde aún quedaban rastros de café recién hecho. Sí, vino a intentar que cambiara de opinión. No lo consiguió. Alejandro no dijo nada enseguida, pero sus ojos, tan claros y directos, reflejaron un alivio que intentó disimular. Mientras servía 2 tazas, me contó que la noche anterior había sido incómoda en su casa. No me habló en todo el camino de regreso, dijo, refiriéndose a Fernando, y cuando llegamos, se encerró en su despacho. Creo que no sabe cómo manejar lo que pasó. Lo escuché en silencio, recordando cómo, cuando él era pequeño, siempre intentaba mediar entre su padre y cualquier discusión. Ahora, sin embargo, ya no parecía dispuesto a suavizar los bordes para protegerlo. Había algo en su tono que mostraba que entendía que las heridas del respeto roto no se curan con silencio. «Alejandro», le dije mientras empujaba su taza hacia él, «lo que pasó ayer no fue solo sobre mí. Fue una lección para todos en esta familia. Cuando permitimos que alguien nos falte al respeto y lo dejamos pasar, estamos enseñando a los demás que está bien hacerlo. Yo no quiero que tú vivas así, ni con tu padre ni con nadie». Lo vi asentir lentamente, y su mano rodeó la taza caliente como si buscara absorber algo más que calor. «Lo sé, abuela, y te juro que no lo voy a olvidar». La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas, creando un murmullo constante que nos envolvía. En ese ambiente íntimo, Alejandro empezó a contarme cosas que nunca me había dicho. Siempre pensé que papá tenía razón en todo, pero últimamente, no sé, me he dado cuenta de que muchas veces no escucha, solo impone. Ayer, cuando te habló así, sentí vergüenza por él y porque no hice nada más que abrazarte. Su confesión me conmovió más de lo que quise mostrar. «Ese abrazo fue suficiente, hijo», le respondí, porque vino del lugar correcto. Durante el resto de la mañana, hablamos poco de Fernando y más de lo que vendría después. Alejandro quería saber qué significaba realmente ser heredero de la familia Salazar. Le expliqué que no era solo cuestión de recibir propiedades o cuentas bancarias, sino de proteger lo que esas cosas representaban: el trabajo de generaciones, la memoria de quienes nos precedieron
y la responsabilidad de cuidar a quienes vengan después. No quiero que te sientas dueño de algo que no te ganaste, sino guardián de algo que debes preservar, le dije, y vi cómo sus hombros se enderezaban al escucharlo. Antes de irse, Alejandro me abrazó otra vez, esta vez más largo, más firme. Gracias por confiar en mí, susurró, y gracias por enseñarme que el respeto no se negocia. Lo acompañé hasta la puerta, y mientras lo veía alejarse bajo la llovizna, sentí que había plantado una semilla que algún día daría fruto. No sabía cuándo, pero estaba segura de que ese día llegaría. Esa tarde la casa quedó en silencio. Me dediqué a ordenar papeles, revisar cuentas y hacer pequeñas tareas, como quien se aferra a la rutina para no pensar demasiado. Sin embargo, cada tanto, mi mente regresaba a la imagen de Fernando de pie frente a mí, con ese rictus de frustración. Me preguntaba si algún día entendería que no se trataba de dinero, sino de dignidad. La verdad es que ya no esperaba nada de él. Mi decisión no estaba hecha para que cambiara, sino para protegerme a mí misma. El día terminó con el cielo despejándose apenas, dejando un resplandor tenue en el horizonte. Encendí una lámpara de pie en el salón y me senté a leer, disfrutando de la quietud. Afuera, el aire olía a tierra mojada y a hojas caídas, y pensé que, de alguna manera, ese aroma siempre me había recordado que después de cualquier tormenta, por fuerte que sea, la vida encuentra su modo de seguir. Y yo, a mis 85 años, también sabía que seguiría. No habían pasado ni 48 horas desde aquel cumpleaños cuando empecé a notar miradas diferentes en la calle. Burgos es una ciudad pequeña en lo que respecta a rumores. Las noticias, sobre todo las familiares, viajan más rápido que el viento frío que baja por la catedral en invierno. En la panadería, mientras esperaba mi turno, 2 mujeres que conocía de vista murmuraban entre ellas, y al verme, me dedicaron una sonrisa tensa, de esas que no se sabe si son de apoyo o de curiosidad malsana. Yo respondí con cortesía, consciente de que, en una comunidad como la nuestra, no se puede evitar que la vida privada se convierta en tema público. Ese mismo día, al salir de la tienda de especias, me crucé con el señor Martín, un viejo amigo de mi difunto esposo. Me detuvo con un gesto de la mano y me dijo, sin rodeos, Remedios, me han contado lo que pasó, y déjame decirte que hiciste bien. A tu edad, nadie debería soportar una falta de respeto así. Su apoyo fue genuino, pero me recordó que, con cada persona que aprobaba mi decisión, también habría otras que la criticarían. No, tardarían en llegar los comentarios sobre la madre que desheredó a su propio hijo. Por la tarde, recibí la llamada de mi prima Clara, que vive en Valladolid, pero siempre está enterada de todo. Su voz sonaba entre preocupada y emocionada. Mujer, aquí se comenta que hubo un escándalo en tu cumpleaños. ¿Es cierto que delante de todos tachaste el nombre de Fernando en el testamento? No negué nada. Es cierto, Clara. Y no fue un arrebato, fue una decisión pensada. Ella suspiró al otro lado de la línea y dijo, pues si me preguntas te aplaudo. Más de una querría tener tu valor. Me despedí con una sonrisa, sabiendo que mi historia ya viajaba por otras ciudades. Al día siguiente, fui al mercado a comprar verduras. Allí encontré a Mercedes, una vecina de toda la vida, que me miró con una mezcla de admiración y sorpresa. Remedios, nunca pensé que harías algo así, dijo mientras elegía tomates. No es algo que una madre haga a la ligera, respondí, y vi cómo asentía lentamente. Supongo que Fernando se lo buscó. Tú siempre has sido paciente. Me di cuenta entonces de que la gente no solo comentaba el hecho en sí, sino que lo encajaba en la imagen que tenían de mí. Para muchos, la paciencia era mi marca, y que yo hubiera llegado a este punto significaba que había una razón de peso. Esa noche, mientras cenaba sola en el comedor, reflexioné sobre lo rápido que la reputación cambia cuando uno toma una decisión contundente. Antes, yo era la señora Salazar, la matriarca tranquila y elegante. Ahora, era la madre que enfrentó a su hijo, y aunque algunos lo dijeran con respeto, otros lo hacían con un matiz de juicio, pero no me importaba. La verdad es que, a esa altura de mi vida, la aprobación de la gente era secundaria frente a la paz que sentía conmigo misma. Alejandro me llamó entrada la noche. Abuela, aquí también se comenta lo que pasó, y no me molesta. Es más, me enorgullece.
Mis amigos me han dicho que no todas las familias tienen el valor de enfrentar lo que está mal, aunque venga de dentro. Su voz sonaba distinta, más segura, como si aquel día hubiera cambiado algo más que un documento legal. Me alegré de escucharlo así, aunque sabía que para él también habría consecuencias en su relación con su padre. Fernando, por su parte, no se había puesto en contacto conmigo desde aquella mañana lluviosa. No lo buscaba, pero tampoco cerraba la puerta a que viniera a hablar. Sin embargo, conocía demasiado bien su carácter como para esperar una disculpa sincera a corto plazo. Y en el fondo, sabía que mientras él siguiera viéndome como un obstáculo, cualquier conversación sería estéril. La herida entre nosotros no se cerraría con palabras, sino, tal vez, con el tiempo, o con un cambio profundo que no estaba seguro de querer hacer. El domingo, después de misa, varias señoras se me acercaron en la plaza para comentarme lo valiente que había sido. Una de ellas, Carmen, me tomó de la mano y me dijo: «No dejes que te hagan sentir culpable. A veces hay que dar lecciones aunque duelan, porque de lo contrario, todo se pudre desde dentro». Caminé de regreso a casa con esas palabras rondándome en la cabeza. Tenía razón. No había tomado esta decisión para destruir a mi hijo, sino para evitar que su falta de respeto se convirtiera en la norma. Y ese pensamiento me reafirmó en que había hecho lo correcto. La semana siguiente comenzó con una visita inesperada. Era don Ernesto, un viejo amigo de la familia y antiguo socio de mi difunto esposo. Traía en la mano un pequeño ramo de flores y una sonrisa diplomática que me resultó demasiado calculada. Después de intercambiar algunas cortesías, se acomodó en el sillón frente a mí y fue al grano. «Remedios, vengo porque Fernando está preocupado. Cree que todavía hay tiempo para que reconsideres lo del testamento. Dice que tal vez se expresara mal aquel día, pero que no fue su intención herirte». Lo escuché sin interrumpir, pero mi intuición me decía que don Ernesto no había venido por voluntad propia, sino como emisario de mi hijo. «Don Ernesto», respondí con calma, «le agradezco que haya venido, pero mi decisión no fue un arranque emocional. Fue algo pensado. Fernando sabe muy bien que el respeto no es opcional, y lo que ocurrió en mi cumpleaños fue la gota que colmó el vaso. No voy a cambiar de opinión por intermediarios. Si él quiere hablar, tendrá que hacerlo directamente conmigo, mirándome a los ojos». El hombre asintió, aunque su expresión indicaba que no esperaba una respuesta tan directa. Terminamos el café en silencio, y al despedirse, me dio la impresión de que entendía más de lo que estaba dispuesto a admitir. 2 días después, fue mi sobrina Isabel la que apareció en mi puerta. Venía con un pastel envuelto en papel transparente y un tono de voz dulce que nunca había usado conmigo. «Tía, Fernando está destrozado. Me dijo que tal vez se equivocó, pero que no merece ser tratado así. Él teme que esto destruya la familia». La miré a los ojos y le respondí: «Isabel, la familia ya estaba en riesgo desde el momento en que él decidió que su imagen era más importante que su madre. Lo que hice fue poner un límite, no romper los lazos. Si él quiere recuperarlos, sabe qué tiene que hacer». Esa noche, recibí un mensaje de Fernando. No pedía disculpas, solo decía: «Podemos hablar cuando quieras. Creo que estás exagerando». Lo leí varias veces antes de responder. Finalmente, escribí: «Podemos hablar cuando reconozcas lo que hiciste y por qué estuvo mal. Hasta entonces, no hay nada que discutir». Pulsé enviar y dejé el teléfono sobre la mesa. Sabía que ese mensaje probablemente lo enfurecería, pero era claro y honesto, y eso era todo lo que me importaba. Al día siguiente, mientras regaba las plantas del patio, vi a través de la reja cómo Fernando se detenía frente a la casa. No bajó del coche. Simplemente se quedó allí unos minutos, mirando hacia la puerta, como si estuviera debatiéndose entre entrar o irse. Finalmente, encendió el motor y se marchó. Me quedé observando el humo del escape disiparse en el aire frío, preguntándome si aquel gesto era un paso hacia la reconciliación o simplemente otra muestra de su orgullo. Alejandro, cuando se lo conté, suspiró. «Creo que papá está empezando a darse cuenta de que no es tan intocable como pensaba, pero también sé que le costará admitirlo». Su comentario me hizo sonreír con cierta tristeza. Los cambios verdaderos no son rápidos, Alejandro. A veces, lo único que podemos hacer es mantenernos firmes y esperar a que la otra persona decida dar el primer paso. Él asintió.
aunque en su mirada vi un destello de esperanza. Mientras tanto, el resto de la familia parecía dividida. Algunos me enviaban mensajes de apoyo, recordándome que tenía derecho a poner límites, y otros guardaban silencio, lo que para mí era señal de que no aprobaban lo que había hecho. Sin embargo, ninguno se atrevía a decirme nada directamente. Sabían que, a estas alturas de mi vida, no me interesaba complacer a todo el mundo, sino vivir con la conciencia tranquila. Una tarde, Mercedes, mi vecina y confidente ocasional, vino a tomar té conmigo. Después de escuchar pacientemente toda la historia, me dijo algo que se me quedó grabado: remedios. A veces no hay que esperar a que la gente cambie para tratarnos mejor. A veces, simplemente hay que cambiar la posición en la que los dejamos en nuestra vida. Esa frase me confirmó lo que ya sentía, que mi decisión no era una guerra contra Fernando, sino un acto de autoprotección que llegaba demasiado tarde, pero que aún tenía valor. El siguiente intento de acercamiento llegó durante la comida familiar del santo de mi hermana Lucía. No suelo asistir a reuniones en casa ajena desde que mi movilidad es más limitada, pero Lucía insistió y, en honor a nuestra relación de toda la vida, acepté. La mesa estaba puesta con esmero, manteles bordados, vajilla antigua y un aroma a guiso casero que me transportó a nuestras reuniones de infancia. Sin embargo, tan pronto crucé la puerta, supe que Fernando también estaría allí. Lo vi al fondo, conversando con un grupo de primos, y aunque fingía naturalidad, sus ojos me buscaron apenas entré. Durante la comida, mantuve la conversación con Lucía y con algunos sobrinos, evitando cualquier interacción directa con Fernando. Sin embargo, en varias ocasiones noté cómo intentaba acercarse, primero con comentarios lanzados desde el otro extremo de la mesa, y luego con preguntas aparentemente inocentes dirigidas a todos, pero con la mirada fija en mí. Yo respondía de manera cortés, sin entrar en discusiones ni dar pie a un diálogo privado. No quería que esa reunión se convirtiera en un campo de batalla disfrazado de sobremesa. Al llegar el momento del postre, Lucía, que siempre ha tenido un espíritu conciliador, dijo con voz amable: «Fernando, ¿por qué no sirves el café a tu madre? Hace mucho que no comparten uno juntos». La mesa quedó en un silencio expectante, y aunque sabía que Lucía lo hacía con la mejor intención, sentí que me colocaba en el centro de una escena que no había pedido. Fernando tomó la cafetera y se acercó, depositando una taza frente a mí. «Mamá», dijo suavemente, «me gustaría que habláramos después, a solas». Lo miré a los ojos y respondí con serenidad: «Si tienes algo que decir, este es el momento. No necesito conversaciones a puerta cerrada». Su semblante cambió, y por un instante pareció luchar contra sus propias palabras. «No quiero pelear», dijo finalmente. «Solo, no, quiero que esto siga así. Me duele que la familia nos vea de esta manera». Sus palabras sonaban más sinceras que en intentos anteriores, pero seguían evitando lo esencial: reconocer lo que había hecho. «A mí también me duele, Fernando», contesté, «pero el dolor no se cura escondiéndolo bajo la alfombra. El respeto que se rompe solo se reconstruye aceptando el daño y reparándolo». Algunos familiares, incómodos con la tensión, se levantaron de la mesa para ayudar a Lucía en la cocina. Otros fingieron interés por los manteles o los platos, huyendo del contacto visual. En ese momento entendí que, aunque la conversación parecía tranquila, estábamos en un punto de no retorno. Fernando quería que las cosas parecieran bien. Yo necesitaba que fueran bien, y esa diferencia era un muro demasiado alto para saltar con frases amables. Fernando respiró hondo y se apoyó en el respaldo de la silla. «Entonces, ¿qué quieres que haga?». La pregunta sonaba casi como un reto, pero decidí tomarla en serio. «Quiero que admitas lo que pasó, que reconozcas que me humillaste delante de todos, y que eso no está bien, que entiendas que, aunque yo sea tu madre, merezco el mismo respeto que cualquier persona, y más aún, porque soy la persona que te crió». La sala quedó en silencio, y su mirada vaciló apenas un segundo antes de desviarse hacia la ventana. No me respondió. Se levantó despacio, murmuró algo a Lucía y se dirigió hacia la puerta. El golpe suave de esta al cerrarse fue el último sonido, que escuchamos antes de que el murmullo regresara a la mesa. Nadie me dijo nada directamente, pero podía sentir las miradas, algunas de compasión, otras de aprobación,
y unas pocas, las de siempre, de juicio silencioso. Me limité a terminar mi café, pensando que había llegado a un punto en el que no esperaba que él cambiara, pero tampoco estaba dispuesta a ceder. Al despedirme de Lucía, ella me abrazó fuerte y susurró: «Sé que hiciste lo correcto, aunque me gustaría que las cosas fueran diferentes». Le devolví el abrazo con afecto. «Yo también, Lucía, pero a veces lo correcto no es lo que une, sino lo que protege». Salí de su casa con la sensación de que, aunque aquella reunión no había resuelto nada, había reafirmado mi postura, y en ese momento comprendí que mi decisión no era solo para mí, sino también para dejar un ejemplo claro a quienes vinieran después. Los días posteriores a la comida en casa de Lucía estuvieron marcados por un silencio tenso. No hubo llamadas ni mensajes de Fernando, pero sí de Alejandro, que empezó a visitarme con más frecuencia. Llegaba con excusas simples: traerme pan fresco, ayudarme a revisar el correo, arreglar una bisagra, pero siempre terminábamos sentados en la cocina, conversando sobre cosas que antes no compartíamos. Su presencia se había convertido en un bálsamo que compensaba la frialdad de su padre. Me escuchaba sin interrumpir, y a veces, sin que yo se lo pidiera, comentaba: «Abuela, esto lo vamos a cuidar juntos». Esa palabra, juntos, me hacía sentir que la herencia no era solo un asunto de bienes, sino de continuidad emocional. Una tarde, mientras repasábamos algunas carpetas antiguas de la familia, Alejandro me dijo que había estado pensando en involucrarse más en las responsabilidades que implicaban nuestras propiedades y el apellido Salazar. «No quiero que esto quede solo en papel cuando llegue mi momento», dijo con una seriedad que me recordó a mi difunto esposo. «Quiero entender cómo funciona todo, para no depender de nadie que pueda aprovecharse». Su madurez en ese instante me confirmó que no me había equivocado al cambiar el testamento. No solo estaba preparado para recibir, sino para proteger. Le expliqué con paciencia la historia detrás de cada propiedad, cómo habían llegado a la familia, las reformas que se habían hecho, las decisiones difíciles que habíamos tomado para mantenerlas. Mientras hablaba, lo observaba tomar notas en un cuaderno, preguntando detalles que antes a Fernando jamás le habían interesado. Comprendí que este era el legado más importante que podía dejarle. No las paredes ni los techos, sino la conciencia del esfuerzo que las había levantado. Una semana después, Alejandro me propuso que lo acompañara a una reunión con el administrador de las fincas. «Quiero que él me explique todo, pero contigo al lado. Así, si algo no entiendo, puedo preguntarte directamente». Al principio dudé. Hacía tiempo que no me involucraba en reuniones de gestión, pero luego pensé que esa era la oportunidad perfecta para mostrarle cómo navegar en esos espacios sin dejarse intimidar. Acepté, y el día de la cita, verlo tomar la palabra con seguridad frente a un hombre que lo duplicaba en edad me llenó de orgullo. Poco a poco, su rol en la familia comenzó a cambiar. Algunos tíos y primos empezaron a dirigirse a él para asuntos que antes consultaban con Fernando. No era una sustitución declarada, pero todos notaban que la figura de autoridad moral se estaba desplazando. Fernando, por supuesto, no ignoraba este cambio. Aunque no lo comentaba conmigo, me enteré por terceros de que empezaba a mostrarse irritable cuando Alejandro era mencionado en reuniones sociales. Tal vez porque, por primera vez, sentía que el respeto que creía garantizado se le escapaba de las manos. Alejandro, por su parte, no buscaba ese protagonismo de manera arrogante. «Abuela, yo no quiero que esto sea una guerra entre papá y yo», me dijo una noche mientras compartíamos un té. «Solo quiero que las cosas se hagan bien y que la familia entienda que no podemos seguir aceptando comportamientos que nos dañan». Su claridad me conmovió y le respondí que el liderazgo no siempre se busca. A veces, simplemente recae sobre quien está dispuesto a cargar con él. Empecé a notar también un cambio en mi propia rutina. Ya no sentía ese peso de soledad que me había acompañado desde que enviudé. Las visitas de Alejandro, su interés genuino y su disposición para aprender, me daban una energía nueva. Incluso volví a cuidar personalmente algunas plantas del jardín que había descuidado, como si de pronto valiera la pena volver a invertir tiempo en las cosas que amaba. Y aunque sabía que el conflicto con Fernando no estaba resuelto, ya no ocupaba todo el espacio en mi mente. Un domingo por la tarde, mientras paseábamos por la Plaza Mayor después de misa, Alejandro se detuvo, me tomó del brazo y dijo:
Abuela, algún día voy a tener hijos y quiero que ellos también aprendan de ti. No solo sobre la familia, sino sobre la vida. En ese momento entendí que, más allá de testamentos, propiedades y discusiones, el verdadero legado ya estaba asegurado, y no había forma de que nadie, ni siquiera Fernando, pudiera arrebatárnoslo. El cambio en la dinámica familiar no tardó en empujar a Fernando a un gesto más directo. Una tarde de jueves, sin previo aviso, apareció en mi casa con un sobre en la mano. Vestía traje, como si viniera de una reunión importante, pero su expresión no tenía nada de profesional. Era una mezcla de urgencia y ansiedad. «Mamá, antes de que me cierres la puerta, escucha lo que tengo que decir», soltó. Le hice pasar, no por cortesía, sino porque no quería que los vecinos asistieran al espectáculo. Se sentó en el salón y dejó el sobre la mesa de centro, empujándolo hacia mí. «Es una propuesta para que podamos dejar todo esto atrás». Abrí el sobre despacio, encontrando dentro una carta escrita a mano y un documento formal. La carta decía que lamentaba la forma en que se habían dado las cosas y que no había tenido la intención de herirme. Sin embargo, las palabras eran cuidadosas, demasiado medidas, como si estuvieran redactadas para sonar bien más que para sentirlas. El documento, en cambio, era una propuesta de reparto de bienes, donde él recuperaba parte de lo que había perdido en el testamento, bajo el argumento de que así la familia no se fragmentaría. Lo leí entero, sin interrumpirlo, pero con la certeza de que estaba frente a un intento de negociación más que a una reconciliación real. «Fernando», dije finalmente, dejando los papeles sobre la mesa, «lo que buscas aquí no es unidad familiar, es una compensación por tu orgullo herido, y eso no lo voy a firmar». Vi cómo su mandíbula se tensaba y respiró hondo antes de contestar. «No es eso, mamá. Es que siento que me estás quitando todo lo que me corresponde por derecho». Me incliné hacia adelante, apoyando las manos sobre mis rodillas. «El derecho se gana, hijo. No se hereda. Como si fuera una llave que se pasa de mano en mano, y lo perdiste cuando decidiste que tu imagen valía más que mi dignidad». Su mirada se endureció. «Entonces, ¿no hay forma de que me devuelvas al testamento?». Su tono ya no era de súplica, sino de confrontación. Lo miré a los ojos, con esa calma que aprendí en los momentos más duros de mi vida. «La única forma sería que entendieras por qué te saqué de él, y no solo entenderlo, sino asumirlo, cambiar y demostrarlo con tus actos. Hasta que eso ocurra, no hay nada que hablar». Un silencio pesado llenó la sala, roto solo por el tic-tac del reloj antiguo que colgaba en la pared. «¿Y si nunca lo hago?», preguntó, como si buscara provocar. No dudé al responder. «Entonces moriré tranquila sabiendo que mi herencia quedó en manos de alguien que la valora y la respeta, aunque ese alguien no seas tú». Era una frase dura, pero verdadera, y vi cómo lo golpeaba de lleno. Se recostó en el sillón, pasando una mano por su rostro, como si buscara ocultar algo que no quería mostrar: frustración, impotencia, tal vez un atisbo de vergüenza. Permanecimos así unos minutos, sin decir nada. Finalmente, se levantó, recogió el sobre y lo guardó en su maletín. «Supongo que entonces no hay más que decir», murmuró, pero su voz no tenía la misma seguridad de antes. Caminó hacia la puerta, y antes de salir, se detuvo un segundo, dándome la espalda. «Nunca pensé que llegaríamos a esto». «Yo tampoco», pensé, pero no lo dije. Solo respondí: «Llegan solas, las cosas no las llevamos nosotros hasta ahí». Cuando cerró la puerta, sentí una mezcla de alivio y tristeza. No era fácil ver a mi único hijo irse una vez más sin un acuerdo, pero sabía que había hecho lo correcto. A esa edad, uno aprende que la paz interior vale más que cualquier reconciliación forzada. Caminé hacia la cocina y puse agua a hervir para un té, intentando dejar que la rutina me devolviera algo de normalidad. Sin embargo, en mi interior sabía que esa conversación había marcado un punto final. Esa noche, llamé a Alejandro para contarle lo ocurrido. No para que tomara partido, ya lo había hecho en silencio desde el principio, sino para que supiera que la situación con su padre no iba a cambiar en el corto plazo. «Abuela, no te preocupes por mí», dijo con firmeza. «Yo estoy aquí para ti, pase lo que pase, y si él algún día entiende lo que perdió, será su decisión volver, no la tuya». Escuchar esas palabras me reconfortó. Al menos, de todo este conflicto, había
surgido un vínculo más fuerte que cualquier herencia escrita en papel. Con el paso de las semanas, la ausencia de Fernando en los encuentros familiares dejó de ser un tema central y comenzó a convertirse en una costumbre silenciosa. Al principio, algunos preguntaban por él con un interés superficial, pero con el tiempo, las miradas y los comentarios se dirigían más hacia Alejandro, quien sin buscarlo se había convertido en el punto de referencia. Era él quien coordinaba las reuniones, quien se aseguraba de que todos se sintieran bienvenidos, y quien, de forma discreta, mantenía vivo ese sentido de pertenencia que siempre quise preservar. Verlo ocupar ese lugar me daba una paz que hacía mucho no sentía. Una tarde, mientras revisábamos viejas fotografías familiares, Alejandro encontró un álbum de mi juventud, lleno de imágenes en blanco y negro de fiestas, viajes y reuniones en la misma casa en la que ahora vivíamos. «Abuela, aquí todos parecen tan unidos», dijo con cierta nostalgia. Le expliqué que la unidad no era algo que se mantenía sola. Requería cuidado, respeto y, a veces, sacrificios difíciles. «Esa unión no se logra fingiendo que todo está bien», le dije. «Se logra hablando, escuchando y, sobre todo, no olvidando lo que realmente importa». Comencé también a dejarle a Alejandro pequeñas tareas que antes hacía yo misma: organizar papeles, revisar pagos, contactar a proveedores de mantenimiento. No era porque no pudiera hacerlo, sino porque quería que se familiarizara con cada aspecto de la administración familiar. Él aceptaba con gusto, y cada vez me traía de vuelta informes detallados, con ideas para mejorar. Me impresionaba su iniciativa, y eso reforzaba mi convicción de que la herencia estaba en buenas manos. En una de esas ocasiones, mientras repasábamos juntos un contrato antiguo, Alejandro me dijo algo que me tocó profundamente. «Abuela, más que heredar lo que tienes, quiero heredar la forma en que lo cuidas». Sus palabras resonaron en mí como un recordatorio de que las cosas materiales no valen por sí mismas, sino por el significado que les damos. Y en ese instante supe que, incluso si algún día todo se perdiera, el verdadero legado ya estaba asegurado. Por otro lado, la relación con algunos miembros de la familia se volvió más cálida. Tíos y primos que antes parecían distantes comenzaron a visitarme con más frecuencia, a compartir comidas y a traer noticias. No sé si era por solidaridad, por curiosidad o por el simple hecho de que las dinámicas estaban cambiando, pero sentía que la casa había recuperado un poco de la vida que había perdido. En esos momentos, me daba cuenta de que, aunque había tomado una decisión dura, había abierto espacio para una convivencia más sana. A veces, en medio de estas visitas, pensaba en Fernando, no con rencor, sino con una mezcla de tristeza y aceptación. Me preguntaba si seguiría convencido de que lo que hice fue injusto, o si en algún momento habría reflexionado de verdad, pero no buscaba respuestas. Aprendí que no todo necesita cerrarse con un acuerdo mutuo. Algunos conflictos simplemente se transforman en lecciones de vida que cada uno procesa a su manera. Con la llegada de la primavera, el jardín comenzó a florecer con más fuerza que en años anteriores. Alejandro me ayudó a plantar nuevas flores y a recuperar un pequeño huerto que había abandonado. Mientras trabajábamos juntos, me dijo: «¿Sabes? Esto es lo que me gusta, abuela. No es solo mantener lo que ya existe, sino crear algo nuevo a partir de lo que hemos heredado». Sus palabras eran simples, pero encerraban una verdad profunda: que la herencia más valiosa no está en conservarlo intacto, sino en darle nueva vida. Una tarde de domingo, nos sentamos en el porche con una jarra de limonada y observamos el atardecer. Alejandro rompió el silencio. «No sé si algún día papá vendrá a verte para arreglar las cosas, pero yo quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre voy a estar aquí». Le sonreí, sintiendo que, aunque la herida con Fernando seguía abierta, el vínculo con mi nieto me había dado algo incluso más valioso: la certeza de que no estaba sola. El momento inesperado llegó en mayo, durante la inauguración de una exposición de arte local a la que Alejandro me invitó. Era un evento sencillo pero elegante, con cuadros de artistas jóvenes de Burgos y un pequeño concierto de cuerdas al fondo. Mientras caminábamos por la galería, me encontré con varias caras conocidas, entre ellas, personas que no veía desde hacía años. Y fue ahí, en medio de aquel ambiente, cuando vi a Fernando entrar.
Vestía impecable, como siempre, y al principio fingió no verme, pero a los pocos minutos se acercó con paso seguro, ignorando por completo la presencia de su hijo. «Mamá, ¿podemos hablar un momento?», dijo en voz baja, casi cordial. Alejandro se mantuvo a mi lado, pero yo asentí y nos apartamos unos metros. Fernando respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, sus palabras salieron sin adornos. «Pensado mucho en lo que pasó, y aunque no estoy de acuerdo con todo, reconozco que te traté mal ese día. No debí decir lo que dije delante de todos». Me sorprendió escuchar eso, no porque fuera una disculpa perfecta, sino porque era la primera vez que admitía el hecho sin excusas. «Agradezco que lo digas, Fernando», respondí, manteniendo la voz serena. «No espero que pienses como yo en todo, pero sí que recuerdes que la forma en que tratamos a los demás, sobre todo a quienes nos han dado todo, dice más de nosotros que cualquier logro o título». Él asintió, bajando la mirada un instante. Por un momento, pensé que tal vez había una pequeña posibilidad de tender un puente, pero también sabía que la confianza no se reconstruye en un solo gesto. Antes de irse, Fernando me dijo: «No vengo a pedirte que cambies nada, solo quería que lo supieras». Y así, sin dramatismos, se marchó. Alejandro regresó a mi lado y me preguntó qué había pasado. «Creo que tu padre dio un paso, pequeño pero importante», le respondí. Él sonrió levemente y me dijo: «A veces, los pasos pequeños son los que realmente cambian el camino». No supe si aquello significaba una reconciliación futura, pero sentí que, al menos, una parte de la herida había empezado a cicatrizar. En los días siguientes, reflexioné sobre ese encuentro. No cambié el testamento, y no tenía intención de hacerlo, pero sí me permití pensar que, quizás, un día podríamos compartir una comida sin el peso de las viejas heridas encima de la mesa. No era una meta urgente ni algo que necesitara para sentirme en paz. Era simplemente una posibilidad que ya no me resultaba tan lejana como antes. Alejandro, por su parte, tomó aquel momento como una señal para reforzar aún más su papel en la familia. Me propuso organizar una reunión en verano, no para celebrar nada en particular, sino para reunir a todos y recordar lo que nos unía. «Quiero que sea un día donde nadie se sienta fuera de lugar», me dijo. Acepté encantada, sabiendo que ese gesto suyo era, en parte, fruto de todo lo que habíamos vivido en los últimos meses. Cuando llegó el día de la reunión, la casa se llenó de voces, risas y aromas de comida recién hecha. Fernando asistió, y aunque su interacción conmigo fue cordial pero distante, no hubo tensiones abiertas. Alejandro se encargó de que todos se sintieran cómodos, circulando de un grupo a otro con una naturalidad que me recordaba a mi propio papel en tiempos pasados. Me di cuenta, observándolo, de que ya no era el muchacho tímido de antes, sino un hombre que entendía el valor de cuidar a los suyos. Esa noche, después de que todos se marcharon, Alejandro y yo nos quedamos recogiendo juntos. Mientras guardaba los platos, me dijo: «Abuela, hoy sentí que esta familia puede seguir adelante sin repetir los mismos errores». Lo miré y sonreí, consciente de que, en cierta forma, él ya estaba escribiendo la siguiente página de nuestra historia, y supe que, aunque mi tiempo en este mundo fuera limitado, me iría tranquila, sabiendo que la esencia de lo que más valoraba seguiría viva. Con la llegada del otoño, sentí la necesidad de poner por escrito todo aquello que no podía confiar solo a la memoria. Una tarde, me senté en mi escritorio con una libreta nueva y comencé a escribir cartas. Una para Alejandro, otra para Fernando y una última para el resto de la familia. No eran testamentos legales ni instrucciones frías, sino palabras que hablaban de lo que realmente quería dejarles. A Alejandro le escribí sobre la importancia de cuidar no solo de las propiedades, sino de las personas que las habitan. A Fernando, sobre cómo el respeto puede ser el puente que salva cualquier distancia. Y a la familia en general, sobre la responsabilidad de honrar las historias que nos han traído hasta aquí. Mientras escribía, recordaba momentos de mi vida que pocos conocían. Mi primer trabajo ayudando a mi padre en la tienda, las noches frías esperando a que Francisco volviera de los viajes, las risas con amigas, que ya no están, y los silencios que aprendí a habitar sin sentirlos como castigo. Me di cuenta de que el valor de mi vida no se medía en herencias ni en títulos,
sino en la huella invisible que dejaba en quienes me rodeaban. Una semana después, invité a Alejandro a cenar. Quería entregarle su carta en persona y explicarle por qué había decidido escribirla. Cuando llegó, lo encontré más sonriente que de costumbre. Durante la comida, le hablé de mis intenciones y de cómo quería que, algún día, cuando ya no estuviera, él pudiera leer esas palabras y encontrar en ellas una guía, no una carga. Abuela, aunque no escribieras nada, ya me has enseñado lo más importante, dijo mientras tomaba mi mano, pero voy a guardarla como el tesoro más grande que pueda tener. A Fernando no le entregué la carta en mano. Se la envié por correo, con un sobre sellado y una nota que decía: cuando estés listo para leerla, lo sabrás. No esperaba una respuesta inmediata, ni siquiera una confirmación de que la había recibido. Pero dentro de mí había una pequeña esperanza de que, algún día, esas palabras encontraran un lugar en su corazón. Era mi forma de dejar la puerta entreabierta sin comprometer mi paz. Los días se volvieron más tranquilos. Alejandro seguía visitándome, y poco a poco empecé a dejar que él tomara decisiones que antes eran exclusivamente mías. Lo veía desenvolverse con firmeza y empatía, y eso me daba la certeza de que no solo heredaría bienes, sino también el sentido de justicia y cuidado que siempre quise transmitir. La familia, por su parte, parecía aceptar la nueva dinámica sin mayores conflictos. Una tarde de domingo, mientras observábamos el atardecer desde el porche, Alejandro me dijo: «Abuela, no sé qué va a pasar en el futuro, pero sí sé que no voy a olvidar nunca lo que me has enseñado». Lo miré y le respondí: «No te preocupes por recordarlo todo. Vive de forma que lo lleves contigo, aunque no lo pienses a diario. Esa es la verdadera herencia». Sus ojos brillaban con esa mezcla de gratitud y responsabilidad que pocas veces se ve en los jóvenes. En el fondo, sabía que el tiempo era un bien que ya no podía dar por sentado. No me preocupaba la muerte, sino la idea de dejar asuntos sin resolver. Pero mirando a Alejandro, comprendí que había resuelto lo esencial: dejar a alguien preparado para continuar lo que yo había empezado. Lo demás eran detalles que la vida misma se encargaría de poner en su sitio. Esa noche, antes de dormir, abrí la ventana de mi habitación y dejé que el aire fresco de otoño llenara el espacio. Cerré los ojos y pensé en todo lo que había cambiado desde aquel cumpleaños que lo inició todo. Sentí una calma profunda, la certeza de que, aunque el camino hubiera sido doloroso, había llevado a un lugar mejor. Y con esa paz en el corazón, apagué la luz, sabiendo que lo verdaderamente importante ya estaba hecho. El invierno llegó temprano ese año, cubriendo Burgos con una capa fina de nieve que parecía silenciar las calles. Una mañana, mientras tomaba café en la cocina, recibí una llamada inesperada de Fernando. Su voz era más baja de lo habitual, y tras un breve silencio, me dijo: «Leí tu carta». No añadió nada más durante unos segundos, como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente, dijo: «No sé si puedo cambiar todo lo que he hecho, pero quiero intentarlo». Sentí un leve temblor en las manos, no de emoción, sino de la conciencia de que esa frase, aunque sincera, llegaba tarde para revertir algunas cosas. No hablamos mucho más ese día. No hubo promesas grandilocuentes ni disculpas elaboradas, solo un reconocimiento de que algo había fallado y de que él, por fin, lo veía. Colgué el teléfono con una sensación extraña. No era alegría, tampoco tristeza, sino una aceptación madura de que a veces el cambio llega en forma de pequeños gestos que uno no esperaba presenciar. Decidí dejar que el tiempo hiciera su trabajo sin forzar nada. Alejandro se enteró de la llamada y me dijo: «Si papá de verdad quiere intentarlo, quizás puedas darle un espacio pequeño, pero real». Asentí, sabiendo que él lo decía no por Fernando, sino por mí, para que no cargara con más pesos de los necesarios. «Ya veremos, hijo», respondí. El perdón no es un regalo que se da porque alguien lo pide, sino porque uno siente que es hora de entregarlo. Y todavía no sabía si esa hora había llegado. A mediados de diciembre, organizamos una pequeña comida navideña en mi casa. No era la reunión multitudinaria de otros años, sino algo íntimo, con Alejandro, algunos primos, y para mi sorpresa Fernando, que llegó con un pastel en las manos. Se comportó con discreción, saludó a todos, y aunque su interacción conmigo fue breve, no hubo tensión. Lo observé de reojo y vi en sus gestos una cautela que antes no tenía.
Tal vez no era una reconciliación, pero sí un inicio distinto. Durante la sobremesa, Alejandro brindó por la familia que sigue adelante, con o sin diferencias, pero siempre con respeto. Todos chocamos las copas, y aunque Fernando apenas sonrió, no contradijo sus palabras. Fue un momento sencillo, pero sentí que simbolizaba algo importante, que a pesar de todo, había un camino posible en el que las heridas podían convivir con la esperanza. Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé un rato sola en el salón, mirando el árbol de Navidad iluminado. Pensé en cómo un solo instante, aquel comentario de Fernando en mi cumpleaños, había desencadenado una serie de cambios que, aunque dolorosos, habían fortalecido los lazos con quienes realmente importaban. No podía decir que todo se había resuelto, pero sí que todo había encontrado su lugar. Subí a mi habitación con paso lento, pero con el corazón ligero. Me asomé a la ventana y vi la calle tranquila, cubierta de nieve. Cerré los ojos y recordé las palabras que le dije a Alejandro meses atrás. La familia no se mide por la sangre, sino por el amor y el respeto que se tienen unos a otros. Me di cuenta de que esa era la verdadera lección que quería dejar, más allá de documentos o bienes. Al apagar la luz, sentí que cerraba un capítulo. No sabía cuánto tiempo más me quedaba, pero sí que lo viviría en paz, rodeada de quienes habían demostrado estar a mi lado en los momentos que más lo necesitaba. Y así, con la certeza de que mi legado estaba seguro, me permití descansar, sabiendo que, al final, lo que queda no son las propiedades ni los apellidos, sino las manos que nos sostienen cuando más falta nos hace. A veces, la vida nos pone frente a decisiones que nos rompen por dentro, pero que son necesarias para proteger aquello que somos. Yo aprendí que no siempre se trata de ganar o perder, sino de mantener la dignidad intacta, incluso si eso significa tomar distancia de quienes más queremos. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que poner un límite a alguien de tu propia familia? ¿Cómo lo viviste? Me encantaría que me lo cuentes, porque sé que detrás de cada historia hay un corazón que tuvo que aprender a cuidarse. Si crees que estas palabras pueden acompañar a alguien que esté pasando por algo parecido, compártelas. A veces, un relato así puede ser el empujón que otro necesita para tomar fuerza. Y si quieres seguir escuchando historias reales, de esas que nos recuerdan lo frágil y a la vez lo valioso que es el respeto, quédate cerca. Aquí siempre habrá un lugar para escucharnos.